Las consecuencias del descubrimiento de la agricultura. Durante la mayor parte de la historia humana, sobrevivir dependía de algo muy simple: encontrar comida. Durante miles y miles de años, los seres humanos vivieron como cazadores y recolectores. No cultivaban la tierra, no criaban animales y no almacenaban grandes reservas de alimentos. Cada día era una búsqueda constante de lo que la naturaleza ofrecía. La vida estaba profundamente conectada con el entorno. Las comunidades humanas seguían a los animales, recogían frutos, raíces y semillas, y se movían continuamente para encontrar nuevos recursos. Este estilo de vida parecía funcionar bien, pero tenía un límite muy claro. Ese límite era la comida disponible. Las comunidades cazadoras y recolectoras no podían crecer indefinidamente. Si el grupo aumentaba demasiado, la naturaleza simplemente no podía proporcionar suficiente alimento para todos. Y cuando eso ocurría, la única opción era dividir el grupo o desplazarse a otro territorio. En otras palabras, el tamaño de las comunidades humanas estaba directamente determinado por los recursos que encontraban en su entorno. Durante miles de años, ningún esfuerzo humano podía cambiar realmente esa situación. No importaba cuánto se intentara cazar o recolectar más. La naturaleza imponía sus propias reglas. Si una comunidad cazaba demasiados animales, la población de esas especies disminuía. Si recolectaban demasiadas plantas en un lugar, simplemente dejaban de crecer allí. Intentar aumentar la cantidad de alimento podía tener incluso el efecto contrario: terminar reduciendo los recursos disponibles. Por eso, las comunidades humanas aprendieron a vivir dentro de esos límites. Se adaptaban al entorno, respetaban los ciclos naturales y mantenían un equilibrio entre su población y los recursos disponibles. Pero en algún momento de la historia ocurrió algo que cambiaría completamente esa relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ese cambio fue el descubrimiento de la agricultura. Este descubrimiento no ocurrió en un solo lugar ni en un solo momento. En distintas partes del mundo, diferentes grupos humanos comenzaron a experimentar con el cultivo de plantas y la domesticación de animales. Al principio, probablemente fue algo pequeño. Quizás alguien observó que algunas semillas caídas cerca de un campamento comenzaban a crecer. Tal vez se dieron cuenta de que ciertas plantas podían cultivarse si se sembraban deliberadamente. Con el tiempo, esos experimentos se transformaron en algo mucho más grande. Los seres humanos empezaron a cultivar alimentos de forma intencional. Y eso cambió todo. La agricultura rompió una barrera que había limitado a la humanidad durante milenios. Por primera vez, las personas podían producir alimentos en lugar de depender únicamente de lo que encontraban en la naturaleza. Esto significaba que la cantidad de comida ya no estaba completamente determinada por el entorno natural. Ahora podía ampliarse. Si una comunidad necesitaba más alimentos, podía cultivar más tierras. Si había más personas que alimentar, también había más manos disponibles para trabajar los campos. Este simple cambio creó una dinámica completamente nueva. En lugar de adaptarse a los recursos existentes, las sociedades humanas comenzaron a modificar el entorno para producir más recursos. Y esa transformación tuvo consecuencias enormes. Una de las primeras consecuencias fue el crecimiento de la población. Cuando los seres humanos pudieron producir más alimentos de forma más constante, más personas podían sobrevivir. Las comunidades dejaron de estar tan limitadas por la escasez natural. Las poblaciones comenzaron a crecer lentamente. Más tarde, ese crecimiento se aceleró. Pero el aumento de la población fue solo una parte de la transformación. La agricultura también cambió la forma en que las personas vivían. Los cazadores-recolectores eran nómadas.
Necesitaban desplazarse constantemente para encontrar nuevos recursos. Pero los agricultores tenían una razón poderosa para quedarse en un mismo lugar: sus cultivos. Las plantas necesitan tiempo para crecer, y eso obliga a las personas a permanecer cerca de los campos que han sembrado. Así comenzaron a aparecer los primeros asentamientos permanentes. Pequeñas aldeas surgieron cerca de los campos cultivados y las fuentes de agua. Con el tiempo, esas aldeas crecieron. Se volvieron más complejas y finalmente dieron origen a las primeras ciudades. La agricultura también permitió algo que antes era muy difícil: almacenar alimentos. Las comunidades cazadoras-recolectoras normalmente consumían lo que obtenían casi de inmediato, pero los agricultores podían producir excedentes, es decir, más alimentos de los que necesitaban en el momento. Ese excedente podía guardarse para el futuro. Y tener reservas cambió profundamente la organización de las sociedades humanas. Cuando una comunidad produce más comida de la que consume, algunas personas ya no necesitan dedicarse exclusivamente a conseguir alimentos. Esto permitió la aparición de nuevas actividades. Algunas personas comenzaron a dedicarse a fabricar herramientas. Otras se especializaron en construir viviendas. Algunos se convirtieron en comerciantes, sacerdotes o líderes. La especialización del trabajo fue uno de los pasos más importantes en el desarrollo de las civilizaciones, porque permitió que el conocimiento, la tecnología y la cultura avanzaran más rápido. La agricultura también transformó la relación entre las personas y la tierra. Los cazadores-recolectores normalmente compartían los territorios y se movían dentro de ellos. Pero los agricultores necesitaban proteger sus campos. Eso llevó al surgimiento de nuevas ideas sobre propiedad y control del territorio. La tierra cultivable se volvió extremadamente valiosa. Y cuando algo es valioso, inevitablemente genera conflictos. Las comunidades comenzaron a competir por las mejores tierras para cultivar. Esto contribuyó al desarrollo de sistemas de organización política y estructuras de poder. También surgieron jerarquías sociales más marcadas. En las sociedades de cazadores-recolectores, las diferencias de riqueza y poder solían ser relativamente pequeñas. Pero en las sociedades agrícolas, algunas personas podían acumular más recursos que otras. Quien controlaba más tierra o más alimentos tenía más poder. Así comenzaron a aparecer desigualdades sociales más pronunciadas. Con el tiempo estas diferencias se institucionalizaron. Aparecieron clases sociales, autoridades políticas y sistemas administrativos para organizar la producción y distribución de alimentos. Todo esto fue posible gracias a un cambio aparentemente simple: cultivar plantas. Pero la agricultura también tuvo consecuencias que no siempre fueron positivas. El trabajo agrícola suele ser duro y repetitivo. A diferencia de los cazadores-recolectores, que tenían dietas variadas y estilos de vida más móviles, los agricultores dependían a menudo de unos pocos cultivos principales. Esto podía afectar la salud y la nutrición. Además, vivir en asentamientos permanentes significaba que las personas estaban más cerca unas de otras, y también más cerca de los animales domesticados. Esta proximidad facilitó la propagación de enfermedades. Las epidemias se volvieron más comunes en las sociedades agrícolas que en los grupos nómadas más pequeños. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la agricultura continuó expandiéndose. La capacidad de producir grandes cantidades de alimentos permitió el surgimiento de civilizaciones complejas. En distintas partes del mundo aparecieron grandes centros agrícolas. En el Valle del Nilo, las crecidas del río permitieron desarrollar una agricultura muy productiva. En Mesopotamia, los sistemas de riego ayudaron a cultivar tierras que de otro modo habrían sido demasiado secas. En Asia, el cultivo del arroz transformó grandes regiones. En América el maíz se convirtió en un alimento fundamental para muchas culturas.
Cada una de estas sociedades desarrolló sus propias técnicas agrícolas y sistemas de organización. Pero todas compartían algo en común. Dependían de la agricultura para sostener poblaciones grandes y complejas. Gracias a esa base alimentaria surgieron ciudades, imperios, sistemas de escritura, comercio a gran escala y avances tecnológicos. En otras palabras, muchas de las características que asociamos con la civilización humana tienen sus raíces en la agricultura. El descubrimiento de cómo cultivar la tierra cambió el curso de la historia. Transformó pequeñas comunidades nómadas en sociedades organizadas. Permitió el crecimiento de poblaciones enormes y creó las condiciones necesarias para el desarrollo de culturas, conocimientos y tecnologías que continúan evolucionando hasta hoy. Pero todo comenzó con una idea fundamental: que los seres humanos podían influir en la naturaleza de una manera completamente nueva. En lugar de esperar a que la naturaleza proporcionara alimentos, podían producirlos por sí mismos. Ese cambio marcó el inicio de una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. Una revolución que todavía define la forma en que vivimos. Hoy, miles de años después, la agricultura sigue siendo una de las actividades más importantes del planeta. Aunque la tecnología ha transformado profundamente la forma de cultivar, el principio básico sigue siendo el mismo: sembrar, cuidar y cosechar. Detrás de cada ciudad moderna, cada industria y cada sociedad compleja, existe una base agrícola que permite alimentar a millones de personas. La agricultura no solo cambió la forma en que conseguimos comida, cambió la forma en que vivimos, trabajamos y organizamos nuestras sociedades. Cambió la relación entre los seres humanos y el planeta. Y todo comenzó cuando nuestros antepasados descubrieron que una pequeña semilla podía convertirse en algo mucho más grande.